Yo soy Bill. Lois y yo acostumbramos caminar a menudo por los alrededores de nuestra casa aquí en Bedford Hills, pero hoy ella está arreglando el jardín. Nosotros creemos que esta clase de ejercicio constante nos ha mantenido en la buena salud que aún disfrutamos. Hemos visto una gran cantidad de la historia de AA realizándose desde que nos cambiamos aquí en 1941, algo que es lo más maravilloso de recordar. Yo soy Luis. Bill y yo estamos agradecidos que hemos podido vivir y trabajar juntos en el campo. Bill tiene un estudio en nuestra colina donde él trabaja. Yo trabajo en el jardín y llevo las cuentas allá arriba en mi escritorio. Bienvenidos a Caminitos de Piedra, mis queridos amigos. La historia de Bill. Primera parte. Bien, creo que el mejor lugar para empezar esta narración sería una noche de verano en el Hospital Towns en 1934, ese famoso emporio donde a menudo estuve. En esta ocasión yo estuve ahí casi mi última vez y las noticias eran todas malas. Sabía que tú estabas hablando abajo con el doctor, el querido doctor Selworth, quien se ha entrelazado en nuestros corazones en todos los años desde entonces como nada menos que un santo médico. Yo nunca olvidaré cuando él me dijo que tú no tenías esperanzas como él había deseado. Que él una vez había pensado que existían esperanzas, pero que ahora temía que te tuviera que internar si no te morirías de alcoholismo o te volverías loco. Él me lo había insinuado ya antes, como ustedes saben, que eso sería el final de la línea. Pero hasta este punto tenía esperanzas. Como tú recuerdas, él nos había explicado el alcoholismo y los terribles e irreprimibles impulsos de beber en contra de la propia voluntad, en contra de la felicidad y en contra de nuestros mejores intereses. Un impulso muy difícil de abandonar por un individuo con sus propios recursos. A este respecto, él pensó que era una condición física, una alergia. Así que si la bebida persistía, eventualmente significaría locura o muerte. Y mientras tanto, una gran desolación que realmente sería nuestra pérdida. Recuerdo bien haber salido del hospital después de esa sentencia fatal que había pasado sobre mí y desde luego sobre ti. Esta vez
Yo tenía miedo del alcohol, un miedo como no lo había sentido antes con tanta intensidad. Supongo que ese miedo y la constante vigilancia me mantuvo sobrio durante los meses siguientes. Yo recuerdo cómo hiciste todos los esfuerzos, cómo fuimos en grandes caminatas, cómo leíamos juntos, cómo esforzamos cada recurso posible para combatir el alcoholismo. Entonces recuerdo cómo me comencé a sentir mejor, cómo la confianza en mí mismo regresó, aunque resultó ser confianza falsa. Poco a poco, el horror de la experiencia en Towns se alejó. Casi desapareció y aún pude regresar a Wall Street y ganar algunos dólares. Tal vez las cosas no eran tan desesperadas como el doctor había dicho. Entonces vino aquel día en que tú tuviste que ir a trabajar a la tienda de ropa. Fue el 11 de noviembre de 1934, el día del armisticio, y cuando tuve la intención de ir a la isla Staten a jugar golf solo. Entonces, yo, claro, pensé, ciertamente me tocó hacerlo esta vez, pero no, nuevamente fui afligido. Otra vez, vagamente recuerdo caras, autobuses y un nebuloso olvido, y entonces viene una parte de la historia que yo ya no recuerdo, pero que tú seguramente sí recordarás. Sí, te encontré en el área donde yo recuerdo, con una cicatriz en la cara y arrastrando los palos de golf. Ciertamente eras un espectáculo muy triste. Y te tuve que meter en la casa y acostarte. Me imagino que habrás tenido mucha dificultad para llevarme al segundo piso. Cuando recuperé el conocimiento esta vez, yo realmente estaba sin esperanzas. Me podía ver a mí mismo como un fugitivo de un hospital para dementes. Tal vez por una semana seguí viviendo, y si eso es posible, pude darme cuenta de lo desesperado de nuestra situación. Raras veces salí de la casa, excepto para buscar una botella de ginebra. Estaba o en la cama dormido o abajo en la cocina, mi lugar favorito para beber. Mientras estaba ahí en una sombría tarde del mes de noviembre, el teléfono de repente sonó y entonces, cuando contesté, oí la voz de un viejo amigo de escuela, el que ahora también y afeccionadamente es conocido en los AA como Eddie. Le pedí que viniera a visitarme sabiendo que él estaba en Nueva York, sobrio. No podía yo acordarme cuando él me había hecho una visita como esa. Así que pronto estuve frente a la puerta y al verlo a través del visillo, aún en mi sopor, percibí una extraordinaria apariencia que había pasado. Me saludó muy alegremente. Yo me tropecé al recibirlo. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Le puse enfrente una jarra de ginebra con jugo de piña y en ese punto él reaccionó moviendo su cabeza negativamente y diciéndome: gracias, pero no estoy bebiendo ahora. Esto me confundió y también me decepcionó. Creí que él y yo podíamos refugiarnos en el pasado. Yo sabía que él había sido amenazado
de ser internado en una institución y la misma amenaza se cernía sobre mí. Así que éramos compañeros de la misma miseria. Pero él no parecía miserable para nada. Yo no podía entender. Algo había sucedido, por lo que le dije, Eddie, ¿qué es lo que se te ha metido? ¿Por qué no quieres beber y hablar de los viejos tiempos? Bueno, él dijo, te lo diré en unas cuantas palabras. Me he hecho religioso. Eso fue como un golpe muy duro para mí. No podía yo concebir como un hombre como Eddie haciéndose religioso. Después de todo, yo tenía un maravilloso entrenamiento científico que me había enseñado que los hombres trascienden de la juventud y eso era todo. Y ahí estaba mi amigo diciéndome que se había hecho religioso. Comprendí que tenía que ser cortés y le dije, Eddie, ¿me podrías decir qué marca de ginebra es esta? Él no quiso comprometerse diciendo qué marca era, solamente dijo que estaba asociado con los grupos Oxford. Como ellos enfatizaban a los miembros de ese grupo que fueran honestos, haciendo una encuesta sobre sus propios defectos y admitiendo que ellos no tenían ningún poder sin la ayuda de Dios y clichés de esa naturaleza, que a mí me parecían entonces. Y después él agregó cómo al sentirse aliviado se vio impulsado a seguir su empeño y a tratar de ayudar a otros sin pensar en alguna recompensa. Había sido liberado, como él dijo, de este terrible impulso de beber. Bien, su relato me causó una fuerte impresión, y así tenía que ser, ya que después de todo éramos hermanos de sangre bajo la piel, víctimas del mismo mal. Así que lo que él tenía que decir se me grabó profundamente. No había nada nuevo en los principios que él sustentaba, pero aquí estaba él como una prueba viviente de su efectividad. Un alcohólico hablándole a otro alcohólico, formando así los primeros eslabones de la cadena que se ha convertido en Alcohólicos Anónimos de hoy. Bien, fue entonces cuando Lois llegó a la casa y nos encontró a los dos ahí. Creo que al principio ella se preocupó mucho, pero vio que por lo menos Eddie estaba sobrio. ¿Puedes recordar cuál fue tu reacción cuando entraste a la cocina? No me sentí muy feliz respecto a lo que encontré. Bueno, querida, no puedo culparte en lo absoluto. No puedo recordar bien qué fue lo que sucedió entonces. Eddie se despidió en algún punto, pero en ningún momento pudieron borrarse de mi mente durante los días que siguieron la expresión de su rostro y lo que me había dicho. Seguí recordándolo otra vez y otra vez. Continué bebiendo, pero ya no con la misma intensidad. Por supuesto, me causó extrañeza que él creyera en Dios. La idea de que uno pudiera ser honesto sobre uno mismo con otros, de ayudar a otros, eso vendría fácil. Pero que fuera necesario que yo creyera en Dios para aliviarme del alcoholismo, esto simplemente no podía ser. Así que, en cierta forma, el primer efecto que su plática me causó fue profundizar el dilema. Tal vez estaba yo a la vista de mi salvación, pero aún incapaz de alcanzar la otra orilla, y así mis cavilaciones continuaron y también mi vicio de beber. Hasta una mañana en que Lois ya se había ido a la tienda de ropa donde trabajaba para mantenerme. Resolví regresar a buscar al doctor Silworth en el Hospital Towns para pedirle que me pusiera sobrio, para que pudiera tener una vista clara de Eddie y su cura del alcoholismo. Recuerdo que en el camino al hospital compré bastante cerveza
Me la bebí y llegué al hospital con una botella en la mano, gritándole al doctor que esta vez yo tenía algo. Entonces este viejo noble y bueno, quien realmente me quería, movió su cabeza con tristeza y dijo: realmente creo que sí, por lo que será mejor que subas y te acuestes. Así es que subí y me acosté, y esta vez me sentía aún físicamente bastante bien, ya que no había bebido aún demasiado. Así que en cuestión de 2 o 3 días había dejado de beber, pero aún me sentía muy deprimido y me enfrentaba a un tremendo dilema. ¿Cómo iba yo a lograr un credo en Dios cuando eso requería que dejara de beber? Me hice más y más moroso. Simplemente no podía yo ver cómo daría vuelta a esa esquina. Cómo a las 11 de la mañana del tercer día, mi amigo Evi se paró frente a la puerta. Como antes alegre y animoso, recuerdo haberme sentido un tanto suspicaz de él. Pensé que quizá esta vez me iba a tratar sobre el aspecto evangélico, pero no, fue un hombre prudente. Platicamos sobre varias cosas, menos sobre la bebida, y finalmente me puso en la posición de tener que preguntarle otra vez sobre esos principios centrales para recuperarse del alcoholismo. Esto de admitir que era un caso perdido, eso no era tan difícil. Esto de volverse honesto con uno mismo y con las otras personas, uno lo podría hacer. ¿Por qué no tratar de enmendar el daño que se le ha causado a otras personas? No sería una cosa fácil, pero ciertamente valía la pena intentarlo. Trabajar con otros sin pedir dinero o reconocimiento, eso sería maravilloso. Pero cuando él llegó a lo referente a Dios, otra vez yo recuerdo un terrible bloque mental y una rebelión. Él también me dijo algo sobre su propia recuperación y lo que le había precedido. Un amigo suyo, un prominente hombre de negocios americano, habiendo agotado todos los recursos curativos del alcoholismo en los Estados Unidos, se había trasladado 2 o 3 años antes a Europa, donde se puso bajo el cuidado y dirección del doctor Carl Jung. El doctor Carl Jung era un prominente hombre de ciencia quien decía que el hombre tenía $2 en valores químicos, una gran cantidad de instinto y cierta cantidad de inteligencia. Él pensaba que el hombre tenía una alma. Sin embargo, después de un año completo de tratamiento, Hasser nuevamente sufrió una recaída después de dejar al doctor. Al regresar a él, le había preguntado si había alguna esperanza. Él había pensado que el doctor era su esencia del último recurso. El doctor Jung, un gran y noble hombre, le dijo: Roland, mi ciencia no puede salvarte, pero aún hay otro recurso, y ese es la experiencia espiritual. Algo que le transformará, que expulsará ese impulso de beber y que le permitirá hacer lo que no había podido hacer hasta ahora. Así que Hasser le había traído ese mensaje a Evi, el cual era muy parecido al mensaje que yo había recibido del doctor Silver. Yo no tenía esperanza de curarme con mis propios recursos, y este mensaje que me llegó por este nuevo canal intensificó mi depresión. Nuevamente debo aclarar que en su segunda visita, Evi no hizo ningún intento de evangelizarme. Solamente se limitó a relatar su propia historia y cuando éste terminó enseguida se despidió. Cuando él se fue, me sumí en la más insoportable depresión que jamás había yo conocido.
Supongo que temporalmente, por lo menos, el último vestigio de mi lucha por elevarme fue aniquilado. Era yo como un niño llorando solo, muy solo en la oscuridad. No puedo encontrar palabras para describir esta agonía. Entonces recuerdo haber gritado: si hay un Dios, que se muestre ahora. Entonces vino el milagro, la gran experiencia de toda mi vida. El cuarto instantáneamente se iluminó, se inundó de una luz cegadora, blanca, blanca. Se posesionó de mí un éxtasis como nunca lo había conocido. Me pareció entonces que estaba yo en la cúspide de una montaña donde soplaba un viento limpio. Me dije a sí mismo: pero esto no es aire, esto es un espíritu. Este es el Dios del predicador. ¿Cuánto tiempo duré en este estado? Realmente no puedo decirlo y tampoco tengo palabras para describir cómo era. A la larga, no obstante, me encontré nuevamente en la cama. Pero ahora estaba en un mundo nuevo. Un mundo en el cual todo estaba bien, a pesar de las maldades del mundo en el cual yo vivía. Y me sentí lleno con la conciencia de la experiencia del Espíritu de Dios. Una gran paz descendió sobre mí. Ahí estaba, envuelto en esta nueva y amorosa conciencia. A la larga me asusté verdaderamente. Creí que tenía alucinaciones y llamé al doctor Silworth. Le dije lo que me había ocurrido, lo mejor que pude, y le pregunté al doctor: ¿tengo alucinaciones? ¿Me estoy volviendo loco? Él me hizo preguntas y reflexionando me dijo: lo puedo sentir, lo puedo ver, pero no puedo definirlo. Sea como fuere, es mucho mejor que lo que te ocurría hace una hora, y tienes que conservar lo que has logrado. Bueno, estas fueron buenas noticias. Las próximas buenas noticias vinieron en forma de un libro que me trajo mi amigo Eddie en su siguiente visita. Este libro fue escrito por William James y se llamaba Variedades de experiencias religiosas. Aunque las experiencias eran de diferentes clases, inmediatamente me di cuenta de que habían transformado a la gente y que casi todas las experiencias en este libro tenían que ver con gente que se había encontrado en una situación verdaderamente desesperada. Un estado mental o de existencia donde no había manera de pasar alrededor, ni por arriba, ni por abajo. Bien, esto es lo que me había ocurrido a mí. Y en este libro encontré experiencias similares a la mía. Y lo mejor de todo era que el gran William James pensaba que estas experiencias tenían una realidad objetiva. Seguida de la leída de este libro, vino a mí una visión de una reacción en cadena dentro de los alcohólicos, en la cual cada hombre ya recuperado llegaba al siguiente:
esperanza en una mano y desesperación en la otra, diciendo en efecto, si usted fuera un alcohólico, tiene una obsesión que le condenará a beber, una alergia que lo condenará a morir. Su único recurso es una experiencia espiritual. Y entonces los doctores llegarían a darse cuenta de lo desesperado de la situación. El Dios que nos hizo diría a cada uno de los recién llegados: nuestros recursos no podrán devolverles la vida. En pocas palabras y paradójicamente, la posibilidad de los alcohólicos para recuperarse por la experiencia espiritual sería una proporción a su desesperanza. Sí, el secreto sería una desviación de la muerte usando las herramientas que nos ha proporcionado la ciencia. El impulso más la alergia. Entonces, cuando un alcohólico lleve su mensaje al siguiente, podría llegar al recién iniciado donde vive, aún en un estado de subconsciencia. Entonces, logrando tener un derrumbe que crearía una dependencia del recién llegado sobre su patrocinador, sobre el grupo, si hay alguno, y finalmente sobre de Dios. En alguna de esas formas, el concepto de tal reacción en cadena se me ocurrió a mí. Al salir del hospital, poco después, me uní a los grupos Oxford y junto a Evie, Roland y 2 o 3 alcohólicos más, comenzamos a trabajar con alcohólicos. El resultado fue casi totalmente infructuoso. Por mi parte, por lo menos, fue infructuoso, porque en esa ocasión yo estaba insistiendo que todos tuvieran una experiencia espiritual igual a la mía. Me temo que estaba yo sermoneando y pontificando. Traté con docenas de alcohólicos en el Hospital Towns, donde Silworth me permitió hablar con ellos, y con veintenas más que encontramos en una misión conectada con la Iglesia del Calvario, cuyo rector era el Dr. Sam Shoemaker, y cuya influencia habría de ser tan grande en nuestro destino. Pero aún así, no ocurrió mucho, ya sea porque los alcohólicos volvían la cabeza y miraban hacia el otro lado, o estarían sobrios por 1 o 2 semanas y volvían a recaer. Así que poco a poco yo descubrí que había convertido mi maravillosa experiencia en una tonta racionalización mediante la cual yo comencé a interpretar a Dios. En esta coyuntura, traté de regresar a los negocios. Y entonces vino una oportunidad de intervenir en el control de una compañía de herramientas de máquina en Akron, Ohio. Comienza a hacer frío aquí. Lloyd, te miras tan friolenta, ¿cómo puedes estar? ¿Por qué no nos vamos adentro y continuamos allí y tal vez nos preparas una taza de café? Muy bien, vamos.
La historia de Bill. Segunda parte. Vamos a ver, ¿dónde estábamos? Bien, iba de camino a Akron y una compañía con un número de amigos recién encontrados para apoyar un negocio. Esperábamos, como creo que ya lo dije, que capturaríamos la compañía. Y por supuesto, yo esperaba ser el presidente. Bueno, ¿y qué habría sucedido si yo hubiera trabajado bajo la influencia del alcohol? Bueno, yo hubiera hecho lo mejor posible. El hecho es de que antes que yo actuara, fuimos decisivamente derrotados. Todos los demás se fueron a casa, pero yo me quedé en el hotel, puesto que no tenía yo ni para el pasaje y nadie me ofreció dármelo. Así que estaba yo solo un sábado en la tarde en el Hotel Mayflower en Akron, Ohio. Bajé caminando al vestíbulo, caminé para arriba y para abajo, al final del cual había una placa con la lista de varios pastores e iglesias. Y del otro lado estaba la entrada al bar del hotel, que comenzaba a llenarse igual que la gente dentro de él también se estaba llenando. Y el bar, como es característico de todos los bares, tenía un sonido muy agradable. Pronto me dije a mí mismo, tal vez pueda entrar ahí y tomar un poco de ginger ale y quizás entablar alguna amistad para poder pasar la tarde. Pero entonces me detuve ante ese impulso y me dije, ya he estado en esa situación antes y pensé, estoy en un gran peligro. Entonces me fui a ver al directorio de las iglesias y pensaba, lo que necesito es encontrar a un alcohólico con quien pudiera hablar, porque al final me di cuenta que necesitaba a alguien tanto como yo podría ser necesitado. No más de estar predicando como lo había yo hecho en Nueva York. Así que ahí estaba parado frente al directorio de las iglesias preguntándome, ¿y ahora qué sigue? Entonces pensé que tal vez uno de los pastores en esa lista de iglesias podría recomendarme a algún doctor con quien podría yo trabajar. Mi dedo se deslizó a lo largo de toda la lista y finalmente se detuvo en el nombre de Walter Thomas, quien más tarde habría de convertirse en un gran amigo de AA y quien era el pastor episcopal de la ciudad. Así es que llamé al buen reverendo, le expliqué de mi necesidad de encontrar a alguien en quien trabajar. Al principio él se mostró bastante sorprendido, pero enseguida me dijo que un solo borracho en la ciudad era suficiente. Como quiera que sea, el pastor comprendió lo que yo necesitaba y me recomendó con otra persona, un miembro activo de los grupos Oxford en Akron. De él yo obtuve una lista de 10 personas, de las cuales alguna de ellas podía ponerme en contacto con los borrachos. Entonces me sentí mejor. Subí a mi cuarto, tomé el teléfono y una tras otra las llamadas lograron la comunicación deseada. No contestaron inmediatamente, pero que tal vez podían verme el domingo en la iglesia. Por fin se agotó la lista y excepto el último nombre, era el nombre de Henrietta Sabling, que yo relacioné con el nombre de Frank Sabling, el magnate del caucho, y a quien había conocido años antes. No podía imaginar ir a visitar a la señora Sabling un sábado en la tarde para preguntarle si sabía de algún borracho con quien yo podía trabajar. Volví a bajar al vestíbulo y di varias vueltas. Repentinamente algo me dijo, más vale que llames a ese número. Así que llamé y una voz amigable con acento del sur contestó. Esta era Henrietta Sabling. Ella era la nuera, no la persona que yo pensé. Le expliqué mis necesidades y ella me dijo que no era alcohólica, pero que había tenido sus problemas, por lo que creía comprenderme.
y me invitó a visitarla. En poco tiempo me encontré parado frente a la casa de Henrietta. Una gran puerta daba entrada a la mansión. Me abrió la puerta y me hizo pasar, escuchando cómo yo relataba mi historia. Finalmente ella dijo: creo que usted debería conocer al doctor Bob. Él es cirujano de aquí en la ciudad y ha estado trabajando en nuestro grupo Oxford. Ha probado toda clase de curas y del que estoy segura quisiera dejar de beber, pero simplemente no puede. Su familia está en muy mala situación. Sus niños están muy descuidados. Entonces procedió a explicarme que Ann Smith, la esposa de Bob, estaba a punto de tener una depresión nerviosa. Y más aún, que su casa estaba a punto de ser embargada por falta de pago. Las cosas simplemente no podían estar peores. Así que Henrietta dijo: ¿le gustaría hablar con él? Acepté inmediatamente, pues yo lo necesitaba tanto como él me necesitaba. Bien, pero primero vamos a tomarnos una taza de café. Buena idea. ¿Quieres azúcar? ¿Un poco de crema? No, lo prefiero así. Negro. Bueno, vamos a continuar. Henrietta marcó un número telefónico y Ann Smith contestó inmediatamente. Preguntamos por el doctor Bob y Ann dijo: acaba de llegar. Como hoy es Día de las Madres, me trajo una hermosa planta en una maceta. Bob tenía planeada una fiestecita, pero me temo, Henrietta, que no podemos ir. Él está tan ebrio que la planta está en la mesa y él está en el suelo debajo de la mesa y no puede levantarse. Tal vez mañana podamos hacerla mejor. Nunca olvidaré el día siguiente. Era un domingo. Henrietta me había invitado a una cena temprana. A las 5 de la tarde sonó el timbre de la puerta y el matrimonio Smith apareció en el umbral. Ann tenía una ligera esperanza en su semblante. Él, Bob, no se veía en lo absoluto como el fundador. Temblaba violentamente y dijo: tengo otro compromiso y creo que no podría quedarme más que unos minutos. Henrietta inmediatamente comprendió la situación y con su habitual tolerancia nos condujo a Bob y a mí a la biblioteca donde podríamos platicar. Así que ahí estábamos un borracho hablando con otro borracho, porque el que estaba hablando necesitaba también el mensaje. Así que primero expliqué las ideas del doctor Stoffer sobre el alcoholismo. Cómo el alcoholismo era una enfermedad. Cómo el cuerpo desarrollaba una sensibilidad que él llamaba alergia, y peor todavía, cómo la mente y la emoción eran poseídos por un impulso incontrolable que lo condenaba a uno a seguir bebiendo y como consecuencia a volverse loco o morir. Un punto al que fatalmente el doctor Bob ciertamente se estaba aproximando. Después él me dijo que la transmisión de estas malas noticias, de cuán desesperado era el diagnóstico de su situación, fue el factor que probablemente determinó su recuperación. En realidad, si ustedes quieren enterarse de su historia, en el libro de los AA podrán ver desde el punto de vista de él cómo sucedió todo esto. Entre tanto le dije sobre la posibilidad de una reacción en cadena entre los borrachos y sobre todos mis fracasos en Nueva York.
Pues bien, eso fue uno de los momentos brillantes de AA. Después el doctor Bob se había olvidado de su cruda y me invitó a alojarme en su casa, lo que acepté para poder continuar mejor el tratamiento. Así nació una gran amistad entre nosotros. Había lecturas bíblicas en las mañanas. 2 o 3 veces al día tomábamos café. Bob regresó a su trabajo y comenzó a sentirse mucho mejor, y su costumbre de beber se detuvo abruptamente. Pero un día nos dijo a Ann y a mí, un poco tímido, que había llegado el momento de ir a Atlantic City a la convención médica anual. La cara se le alargó, pero yo le hice señales de que lo dejara ir, y así lo hizo. Nada se supo del futuro fundador durante unos 5 días. Cuando el conductor lo ayudó a bajar el tren a las 4 de la mañana en Akron, él no se sintió con confianza para llamar a su casa, donde le estábamos esperando, por lo que llamó a su enfermera, y ella y su esposo vinieron a recogerlo y lo llevaron, después de darle un pequeño tratamiento, de regreso a su propia casa. Entonces se presentó un terrible dilema. Pasó que en 3 días después el doctor Bob tenía que realizar una operación quirúrgica, algo que él había comenzado una parte de trabajo en la mesa de operaciones que él simplemente tenía que terminar. Bob se encontraba en un terrible estado de nervios que lo tenía nervioso. ¿Cómo posiblemente podía el doctor completar esa operación? Así que Ann y yo efectuamos una operación curativa del hábito de beber tanto día y noche, y en la mañana del tercer día, el día de la operación, como a las 4, yo miré desde mi cama a la cama del doctor Bob, y ahí estaba ya él despierto. Entonces me miró y me dijo: estoy decidido, voy a hacerlo. ¿Quiere usted decir la operación? Él dijo: espero que la operación. Pero esta manera de vivir es para mí. Estaba todavía en situación bastante nerviosa. Ann y yo lo llevamos al hospital. Todavía afuera tuvo una última botella de cerveza y un goofball. Entró y efectuó la operación. Ustedes se imaginarán cómo nos sentíamos nosotros sentados en el carro solo esperando. Un rato después él salió, nos llevó manejando hasta la casa. Nos dejó ahí y desapareció manejando el carro. Cuando finalmente regresó, nos dijo que había estado compensando a la gente a quien había hecho daño. Él estaba comenzando a practicar lo que ahora conocemos como los principios de AA. Así que ese fue el principio para el doctor Bob y para mí. Llegó el momento en que el doctor Bob me dijo: Bill, ¿no crees que deberíamos estar trabajando con otros alcohólicos? Yo sé que a mí me gustaría hacerlo, y más vale que obtengamos alguna protección para nosotros. Bien, le dije, ¿tienes alguna idea de dónde podremos encontrar algunos? Bueno, él dijo: yo trabajaba en el hospital Towns, y ahí tienen una sala para alcohólicos donde siempre hay alguien. Podría llamar a una enfermera que conozco ahí. Así que llamó a esta dama y le explicó a ella que él y un amigo de Nueva York tenían un nuevo método para tratar a alcohólicos. Y entonces la enfermera, con muy buen sentido del humor, le dijo seriamente al doctor:
Bueno, doctor, en vista de su actuación aquí, espero que usted haya puesto en práctica ese método con usted mismo. Y él contestó, naturalmente que sí. Entonces la enfermera contestó, tenemos el paciente que usted necesita. Acaba de llegar a emergencia. Acaba de moretear los dos ojos de una enfermera. Está delirante y lo tenemos amarrado a la cama, pero lo tenemos bajo control. El doctor hizo algunas sugerencias para que le dieran medicamentos, las que fueron anotadas por la enfermera, y entonces él le dijo, ahí estaremos mañana. Al día siguiente el doctor Bob y yo vimos al hombre en la cama, un lugar con el cual estábamos tan familiarizados. Estábamos visitando nada menos que a uno de los prominentes abogados de Akron. Se encontraba hecho pedazos. Había estado en ese hospital 4 veces durante los últimos 6 meses. Y como nos dijo él, sin ninguna esperanza. Él ni siquiera podía llegar a su casa sin antes emborracharse. Entonces yo le expliqué la naturaleza de su enfermedad de acuerdo con el doctor Shelford. El doctor Bob le dijo lo que a él le había ocurrido y hasta dónde había llegado, y no obstante el hombre sacudió su cabeza y dijo, no, me temo que esta cura no es para mí, ya estoy demasiado perdido. No es una cuestión de tener fe en Dios, yo tengo fe en Dios, pero estoy seguro de que Dios ya no tiene fe en mí. Sin embargo, regresen otra vez. ¿Lo harán? Parece que ustedes saben de lo que están hablando. Así que a la mañana siguiente regresamos y encontramos a su esposa parada al pie de la cama y nuestro nuevo amigo. Bill, exclamó emocionado, aquí están los amigos de quien te hablé. Ellos saben de lo que se trata. Ellos saben lo que está sucediendo. Entonces comenzó a relatar cómo durante la noche se le había revelado a él que si estos muchachos pueden curarse, yo puedo también. Esta historia de Bill, si ustedes desean, la pueden encontrar en el libro Alcohólicos Anónimos. En ese mismo instante Bill le dijo a su esposa, por favor tráeme mi ropa, nos vamos a casa. Se fue a su casa e inmediatamente inició una campaña política, y su adversario hizo uso de su alcoholismo para combatirlo. Pero Bill se mantuvo sobrio y durante los años que transcurrieron hasta su muerte reciente, él mantuvo su fe. Ahora podemos ver retrospectivamente que esto realmente significó que el primer grupo de alcohólicos anónimos ya había adquirido forma en Akron, la ciudad sobre las colinas. Yo pienso que antes de concluir esta parte del proyecto, que todos nosotros deberíamos reflexionar humildemente en el maravilloso conjunto de circunstancias que fue ordenado por la providencia y que nos había llevado hasta ese punto. Requirió de la humildad del doctor Young al decirle en su consultorio al paciente que solamente una experiencia espiritual podía salvarlo, porque mi ciencia no puede. Requirió un mensajero, quien vino a mi amigo Evie. Entonces requirió que Evie tomara su tiempo y dedicación para buscarme y encontrarme. Ningún lazo personal en la cadena de esos eventos tempranos pudo haber sido más crítico e importante que aquel del doctor Silworth, un hombre a quien nosotros más tarde llamamos el doctorcito que amaba a los borrachos. Nosotros no debemos olvidar que fue él quien nos descubrió la naturaleza de nuestra enfermedad.
Fue él quien durante su vida atendió a más de 40.000 casos y después que se inició AA, algunos 12.000. Oh sí, su contribución fue realmente indispensable. Fue en realidad el doctorcito que amaba a los borrachos y durante todo ese tiempo, por muchos años, Lois, que se mantuvo a mi lado, de no ser así, probablemente yo no habría sobrevivido para poder llenar parte de esta cadena. Lois, en este punto, creo que sería buena idea si haces algunas declaraciones sobre tu reacción. Acerca de mi conducta, primero, pareciendo que estaba yo bien y después lo que sucedió. En fin, tu reacción sobre las primeras etapas de esta historia. Por supuesto que yo estuve muy feliz al principio y después cuando te fui a ver al hospital. Tú estabas muy diferente. Supe que habías pasado por algo tremendo. Yo sabía que tú no volverías a beber. No había en mí la menor duda. Y por supuesto estaba yo muy agradecida. Y por largo tiempo se quedó en un sentimiento de alegría. Pero después de algún tiempo comenzó a desvanecerse. Yo no sabía lo que pasaba. Llegué a irritarme por cosas sencillas, sin importancia. Hasta que un día me dijiste que me apurara porque había que ir a una junta. Y entonces te tiré un zapato. ¿Te recuerdas? Y eso no te preocupó mucho a ti, pero a mí sí. Porque me puse a pensar, ¿por qué yo había perdido el control por una cosa tan trivial? Y entonces pensé en mi propia relación contigo, conmigo y con nuestro problema. Y entonces sentí que estaba resentida porque otra persona había logrado lo que yo tanto quise y no pude durante toda mi vida de casada. Se presentó la ocasión, algo ocurrió y en 2 minutos alguien más logró lo que yo no pude jamás. Así que a partir de esa ocasión, yo ya no disfruté más de ningún tiempo contigo. Siempre estabas ocupado por la causa y pasabas muchos fines de semana maravillosos, teniendo éxito en lo tuyo, pero en compañía de otra gente. Siempre estabas fuera, trabajando para ayudar a alguien, trayendo a alguien nuevo a la casa. Yo ya no experimentaba el sentimiento de necesidad como antes. No me sentía necesaria. Antes mi papel era muy importante. Tenía una gran tarea por lograr una ocupación indispensable y ahora no tenía nada. Estaba naturalmente agradecida por esta maravillosa experiencia, pero sentí que no tenía yo nada importante que hacer y no sabía a dónde acudir, hasta que me di cuenta que tenía yo que vivir en los 12 pasos. Que era tan importante para ti como para mí el triunfar en ella. Así que esa es mi historia. Bueno, Lois ciertamente siguió los 12 pasos. Como ustedes saben, ella se quedó en AA y desde entonces ha recibido a más de 6.000 personas en esta casa. Y había dicho también a todos los que nos ven y nos escuchan sobre el tremendo problema que confrontan todas las familias
de los alcohólicos al principio. Nosotros los alcohólicos hemos deformado grandemente a aquellos que están cerca de nosotros y ella ha resuelto ese problema. Ella desde entonces ha sido parte de la solución en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Vamos a redondear esta maravillosa cadena de sucesos. Yo comencé a trabajar con otros alcohólicos en Nueva York. Comenzamos a ir a juntas de grupos Oxford y ahí conocimos al doctor Sam Shoemaker, el rector episcopal. Lo que él nos dio en una manera de inspiración personal sobrepasa toda clase de descripción. Su impacto sobre nosotros en esos tempranos días, ciertamente registrados en énfasis por los grupos Oxford más tarde. Y los principios se prestaron para dar base a la fundación de los 12 pasos de AA y para la publicación de nuestro libro Alcohólicos Anónimos, y de ahí nosotros fuimos a otras gentes indispensables en la cadena. Ann Smith, cuyas experiencias habían sido similares a las de Lois, paradas al pie de la barra; Bob, que fue el primer alcohólico que logró la sobriedad después de mi propia recuperación; y entonces formar un grupo donde 2 o 3 se juntaban vino a ser lo que fue para nosotros el nacimiento. Si esto significa que este medio de comunicación entre ustedes y nosotros resulta ser útil y feliz, yo espero que tengamos más. Mientras tanto, que Dios los bendiga a todos ustedes y a Alcohólicos Anónimos para siempre.